¿Qué aportación creemos que puede hacer un sindicalismo de clase y Abertzale a la construcción de un proceso nacional y a la lucha por el soberanismo, ¿no? Y para analizar eso, creo que tenemos la obligación, aunque sea una sola pincelada, analizar el contexto internacional para mostrar una gran preocupación y verlo con perspectiva. ¿Por qué? Porque en Europa, como si no pasara nada, la extrema derecha, el fascismo, está tomando posiciones. Toma posiciones como consecuencia de la aplicación de una agenda inmisericorde estrictamente neoliberal, que somete las políticas sociales, que viene a determinar que, aunque haya cambios de gobierno, los partidos que entran en los cambios se limitan a ser alternancia y no alternativa, porque con la suma del 135 de la Constitución, del límite de déficit, de la prioridad de la deuda, del techo de gasto, las políticas alternativas no tienen cabida. La izquierda no puede dejar que la extrema derecha sea la única que critique la construcción europea. Nos parece importante subrayar eso. No puede ser que la extrema derecha se coordine para sabotear un proyecto europeo de cohesión social. Evidentemente la construcción europea no la posibilitaba. Y dicho eso, creo que sí también hay que subrayar que el hecho de que existan personajes como Trump, como Orbán, como Salvini, a veces, en base a la gran propaganda mediática que usan nuestros gobiernos, los autoritarismos locales, que son tremendamente duros, pasan desapercibidos, ¿no? Y tenemos que hacer ese ejercicio. Cuando nosotros hablamos de autoritarismos locales, no nos estamos refiriendo a Madrid, nos estamos refiriendo al País Vasco y al señor Urkullu. Soberanía nacional. Hay que construirla contra los estados y contra un proyecto neoliberal. Porque Grecia es un país soberano, Grecia es un país independiente, soberano, discutible. El otro día Varoufakis decía que el acuerdo que las instituciones europeas han acordado con el gobierno griego somete a Grecia a políticas de ajuste hasta el año 2060, ¿no? Eso hay que discutirlo. Y creo que en este apartado habría que hacer una mención a la izquierda política española. Del Partido Socialista ninguna novedad, ha sido tremendamente coherente a lo largo de toda su historia, ha participado en los procesos de involución del neocentralismo y no nos tiene que sorprender que esa sea su posición política en relación a cómo se ha administrado la Constitución del año 78. En relación a Podemos para nosotros se ha examinado en Cataluña y ha suspendido. Ha suspendido porque es la primera vez que se abre una crisis del Pacto del 78. El Pacto del 78 contemplaba diversas cosas. Contemplaba un acuerdo económico, contemplaba una instauración de poderes fácticos que no se habían reciclado y contemplaba una concepción de un único sujeto político, una única soberanía, un único Estado, una España única e indivisible. Cataluña ha puesto en cuestión eso y, evidentemente, la relación de fuerzas en el Estado ya conocemos cuál es y Podemos, desde nuestro punto de vista, no ha estado a la altura en relación a eso. España no es garantía de solidaridad, para eso solo hace falta ver la crisis que hemos sufrido y a partir de ahí nosotros vamos a ir a nuestro país para intentar contaros alguna cosa de cómo el sindicato ve la realidad vasca en este momento, ¿no? En relación a cómo abordar un proceso soberanista de construcción de la soberanía, nosotros analizamos desde la función del Estado y hacemos una división y decimos, bueno, puede haber procesos con acuerdo, Quebec, Escocia, se deja votar, se deja que la gente se exprese, la democracia funciona, pero no estamos ante ese caso. Estamos ante una España antidemocrática que no niega la existencia de sujetos políticos distintos al Estado y que siempre, a lo largo de su historia, entre la opción de democracia y unidad, ha optado siempre por la unidad. Y eso es un hecho, desde nuestro punto de vista, incontestable. Eso nos parece que es una foto fija y que hoy hay un reflejo claramente representado para que eso no se cuestione, y ese reflejo políticamente lo representa igual el PP, Ciudadanos y el Partido Socialista. Y luego, desde el enfoque de nuestros propios países, puede haber dos modelos
para la construcción de la soberanía. Un modelo es un modelo interclasista, la derecha nacional y la izquierda nacional se ponen de acuerdo en llevar el proceso adelante, acuerdan unas bases y tiran para adelante. Y otro es un proceso, desde nuestro punto de vista, por el que nosotros apostamos, porque nosotros no vemos a la derecha nacional vasca que esté en disposición de confrontar nada con el Estado, hablo del PNV, desde la izquierda, plantear el soberanismo social, agrandar la base, hacer un proyecto atractivo para las clases populares, que se sumen y que el proyecto de país que se le ofrece en el futuro, en lo que se le dice que queremos y en el tránsito, en su construcción, sea atractivo para que la gente se sume a ese proyecto. Solemos simplificar diciendo que se sumen aquellos que no sean abertzales, pero que puedan ser independentistas porque el proyecto de país que se les ofrece les es interesante. Bueno, el PNV nosotros no le vemos que esté en esta posición. El PNV acuerda y gestiona las políticas neoliberales con el Estado, ha estado en todas las votaciones necesarias para llevar adelante todas las políticas de ajuste que se han hecho, solamente no ha estado cuando el PP tenía mayoría absoluta, más allá de la propaganda. Es un típico representante de los intereses patronales, con él solo cabe una relación clientelar, es un modelo clientelar que funciona muy bien, y con él no cabe un modelo en donde lo social, la expresión de la sociedad, ANC, lo que ha habido en Cataluña, desprecia la articulación social, la desprecia profundamente. Solo cree en la concepción institucional, en la dirección de los procesos. Y evidentemente, si constatamos que el Estado es un toro astifino, que para ganarle todos somos necesarios y todos seríamos pocos, el modelo de sociedad en la que el PNV cree, desde nuestro punto de vista, no está ahí. Y luego hay un elemento muy importante para nosotros y es el PNV está llevando adelante, en alianza con la patronal, una estrategia perfectamente perfilada para destruir identidades colectivas, para intentar neutralizar al sindicalismo reivindicativo. Es paradójico que las alianzas que favorece sean las alianzas con el sindicalismo que representan comisiones y UGT, que son minoría en el País Vasco, y que que haya puesto en marcha una dinámica para, ya lo han puesto por escrito, hay un documento en el año 2014, en donde, asesorado por unos expertos, cuando se llama a los expertos normalmente es porque sabes qué se va a terminar diciendo cuando se termina el documento, pero es un documento durísimo, en donde dice que el movimiento sindical tiene una responsabilidad indeclinable, que es compartir las políticas públicas que hace el gobierno y que si eso no se hace, pone en cuestión que las subvenciones por representación que cobramos los sindicatos, nosotros cada vez menos, dicho sea de paso, se pueden poner en cuestión si el sindicalismo no practica ese papel. Desde ese momento, el PNV con la patronal vasca y con comisiones y UGT han hecho un acuerdo para favorecer los acuerdos en minoría en la negociación colectiva, para que la patronal elija al sindicato que quiere. Y ahora mismo han hecho un borrador de decreto para institucionalizar el diálogo social, en donde es el gobierno el que plantea de qué se habla, en donde los sindicatos, independientemente de la representación, ELA tiene un 40, casi un 41% de representación, la UGT tiene un 10%, vamos, todos representamos lo mismo, independientemente de la representación, y para que se adopten los acuerdos, el decreto establece que basta un solo sindicato para que se adopten los acuerdos, ¿no? Bueno, para nosotros este modelo no nos es irrelevante. Nos parece que la izquierda política debe tener una posición claramente defensora del movimiento sindical cuando es atacado. No puede ser que al movimiento sindical reivindicativo se le neutralice y la izquierda política mire para otro lado y no tome posición respecto de este tema, y lo digo porque no lo están haciendo, en ese sentido. Y a partir de ahí sabéis que hay unas bases acordadas entre el PNV y EH Bildu. EH Bildu es una coalición que se han hecho en el Parlamento Vasco. Esas bases se someten ahora a la consideración de 5 expertos, uno por cada partido político, para que hagan una redacción articulada de un texto de un nuevo estatus. Y creo que más importante que el texto es la voluntad de su desarrollo. El lehendakari Urkullu ha dicho que el texto que salga del Parlamento no debe tener ningún problema para ser gestionado en España. Bueno, pues con eso ya está dicho todo, porque esta España no va a admitir el derecho a decidir.
esta España sin confrontación, con renuncia a la confrontación democrática no va a haber ningún tipo de avance. Con renuncia a la confrontación democrática lo único que se puede hacer es gestionar un modelo de involución, que es el que existe, y evidentemente sí tener en tu mano, como tienes, un montón de gestión institucional, porque estamos en una situación en la que el PNV nunca ha tenido tanta representación institucional como ahora tiene. Tiene las diputaciones, recordar que nosotros decidimos la política fiscal, tiene el gobierno vasco, tiene los grandes ayuntamientos. Esa es la foto que desde nuestro punto de vista el PNV está priorizando. El PNV en el debate de política general de hace 10 días en el Parlamento, a EH Bildu le dijo que los siguientes pasos que se tienen que dar en la construcción del nuevo estatus es aprobar la RGI, los recortes en la RGI, la renta de garantía de ingresos. Quieren recortar prestaciones sociales a la gente que necesita prestación social y aprobar los presupuestos. Los pasos que hay que dar para ese nuevo estatus los une a la aceptación de un determinado modelo de sociedad, a la aceptación de unas políticas que el PNV está intentando llevar adelante. Y en este contexto, EH Bildu califica el acuerdo con el PNV de histórico. EH Bildu con nosotros ha compartido que no ve al PNV en disposición de confrontar con España. Nosotros tampoco le vemos. A partir de ahí se podrán buscar explicaciones de por qué se hace. Nos parece una ficción que desorienta a la gente creemos que hay que decirle la verdad. Y claro, nosotros en este nuevo estatus exigimos un marco vasco de relaciones laborales. Un marco vasco debe tener, entre otras cosas, reglas de juego democráticas, y es incompatible, es imposible que nosotros nos creamos que esas bases negociadas entre el PNV y EH Bildu contempla el marco vasco de relaciones laborales con reglas de juego, cuando está, como antes he comentado, un ataque in misericordia para intentar neutralizar a la mayoría sindical vasca. Recuerdo, tenemos un 61% de representación entre ELA y LAB. Nuestra hipótesis de trabajo igual no sale, pero la nuestra era una que decía lo siguiente. ETA era un obstáculo para la suma soberanista en el país. Si se quitaba a ETA de en medio, la izquierda política tenía que ir a hacer izquierda alternativa, a confrontar con el neoliberalismo español y vasco. Si eso hubiera sido así, si eso es así, es muy posible una alianza en términos dialécticos izquierda, movimientos sociales y sindicalismo, representado por una mayoría sindical que tiene un tejido social que pisa suelo y que eso se puede desarrollar. Esa era nuestra hipótesis. Lo que se nos dice, tomo la palabra de lo que ha dicho Carles. Carles ha dicho que lo que ha pasado en Cataluña no se explica sin la crisis, no se explica sin lo social. Nosotros no vemos hoy que EH Bildu crea que lo social suma base democrática para un proyecto de emancipación nacional. La alianza, la búsqueda de acuerdos de país con el PNV, desde nuestro punto de vista, porque el PNV no quiere, no nos parece que sea lo acertado en este momento, ¿no? Nosotros hicimos un documento con LAB en septiembre del año pasado, le dimos mucha importancia. En ese documento aparece un apartado en cuanto a compromisos que nos parece que es muy importante, y era ELA y LAB, independientemente de lo que hiciesen los partidos, si optaban los partidos por un proceso interclasista, ELA y LAB tenemos intereses propios, no somos serpas de los partidos, tenemos intereses como clase, tenemos intereses como pueblo, y el ELAB deberíamos llevar adelante una estrategia para dar referencia, para dar centralidad a todos los elementos que tienen que ver con el modelo de sociedad. Desgraciadamente, en la fase actual, la interpelación crítica a los acuerdos de país que EH Bildu está haciendo con el PNV no los podemos hacer juntos, y digo desgraciadamente porque nos gustaría que ese documento que firmamos en septiembre del año pasado se pudiese llevar adelante, ¿no? Nuestra sensación es que la izquierda política se nos va y que busca la certificación en un sistema que digiere todo lo que se le acerca. Y nosotros no necesitamos eso. Y creemos que para que esa izquierda política no se nos vaya, el movimiento sindical y los movimientos sociales tenemos que hablar con muchísima claridad. No hay más que ver cómo está la socialdemocracia en Europa. Solamente es una marca electoral. Solamente es una marca electoral. Están destruyendo proyectos políticos por todos los sitios. Nosotros no queremos eso para nuestro pueblo. Y en ese sentido,
decir que cuando hablamos de soberanía, a nosotros nos gusta más hablar de soberanías. ¿Por qué? Pues porque en el tiempo inmediato nosotros no vemos un proceso soberanista real, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas en el mundo de la cultura, en el mundo de la educación, en el mundo del idioma, en la economía. El sindicato es un instrumento de soberanía de la gente más desfavorecida de la sociedad. Eso hay que protegerlo. Hay que hablar de qué podemos construir al margen de los estados, en el terreno de las alternativas. Tenemos que hablar de qué se puede construir desde las instituciones y tenemos que hablar, por ejemplo, ¿no? Ya es un tema muy sindical, hay una estrategia de estatalización de la negociación colectiva que empobrece a la gente de nuestro pueblo, que le usurpa la capacidad de negociación colectiva, porque en el Estado, comisiones, UGT y la patronal deciden aplicar convenios colectivos que son absolutamente irrisorios. De todo esto tenemos que hablar en este proyecto de país que queremos. Nosotros pensamos que hay una base social importante, y si el PNV no está, no hay que esperarle, y que no esté el PNV no significa que no se puedan hacer cosas, ¿no? Nosotros creemos en eso y estamos dispuestos a trabajar por eso. Eskerrik asko.